Bueno, pues buenas tardes entonces nuevamente, y a los que nos ven por internet igual, buenas tardes. Estamos en Betel, Casa de Dios, Puerta del Cielo, Morelia, Michoacán. Estamos comenzando, o por comenzar un año nuevo bíblico. ¿Cuántos se emocionan? Que hay ciclos que terminan y que vuelven a comenzar, y creo yo que este ciclo que está terminando es un ciclo pues que nos ha costado a muchos, ¿verdad? Y hemos aprendido muchas cosas, pero bueno, les recuerdo que todos ustedes pueden seguir nuestras enseñanzas en nuestra página o fanpage de Facebook. Es Betel, Casa de Dios, o Betel, Puerta del Cielo. Puedes encontrarnos en Facebook para que puedas seguir nuestras enseñanzas en vivo y directo, y también tenemos un canal de YouTube para que también puedas accesar a nuestras enseñanzas. Es Betel Erandeni. Pueden buscarnos en YouTube como Betel Erandeni, y también tenemos nuestra cuenta de Twitter por si gustan también seguir algunas reflexiones en la semana de eso. Puedes estar en contacto con nosotros en nuestra página web. Nuestra página web es puertadelcielo.org.mx. Ahí vas a poder encontrar nuestros eventos, vas a encontrar las enseñanzas. Tenemos un blog de reflexiones, y puedes también ver las parashot que tenemos en video para que puedas ver lo que se está enseñando en Betel, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Entonces, para todos los amigos que nos ven por internet, déjenos sus comentarios tanto en las transmisiones como en la fanpage y en nuestras cuentas de redes sociales. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, un tema de alguna manera es trascendental en nuestra vida. Le he denominado cómo hacer morir las obras de la carne. Cómo hacer morir las obras de la carne, nuestra inclinación al mal. No sé si alguien esté luchando con hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo hacer morir las obras de la carne? Es algo importante entender estos conceptos. ¿Qué son las obras de la carne? Antes de irnos a profundizar en este estudio, quiero hacer una oración que el Eterno nos ayude, porque quiero que Betel cada día crezca en su relación con el Eterno, pero que crezca en libertad. Vamos al libro de Gálatas, y mientras vamos voy a hacer una oración. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que descienda sobre nosotros de lo alto un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, y pedimos que en este momento nos ayudes a comprender a cómo vencer las obras de la carne, cómo andar en el espíritu. Ayúdanos, porque queremos andar en libertad, Señor, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Estamos en el libro de Gálatas, o carta escrito a los Gálatas por el apóstol Pablo. Nos habla sobre la libertad del creyente. Estamos en Gálatas capítulo 5. Fíjate lo que dice: estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Vamos a leerlo nuevamente, ¿sí? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué nos habla este versículo? Firmeza en la libertad que nos ha dado ¿quién? Amén, el Mesías, Yeshua, Cristo. Estad firmes en la libertad con la que el Señor nos ha hecho libres, y no te vuelvas al yugo de esclavitud. Supongamos, amados, que usted estuvo encarcelado con unas cadenas y unos grilletes por muchos años en una prisión. Esa prisión, el pecado nos mantenía esclavos, y la oscuridad
en esa cárcel de sufrimiento, de dolor, de angustia, de ansiedad y desesperación, de falta de ganas de vivir. De repente el Señor vino y te hizo libre. Y lo que el apóstol realmente nos está diciendo es: hey, no vuelvas a ponerte las cadenas que ya el Señor te quitó. ¿Te imaginas a un preso ir y decirle al de la cárcel, al celador: vuélveme a meter y vuélveme a poner las cadenas, por favor? ¿Crees que algún preso lo haría? ¿Haría alguien algo así de insensato? Hoy eres libre, gracias, ¿te sales un rato? Pero dices: no, mejor vuélveme a encarcelar, vuélveme a encerrar, vuélveme a poner los grilletes. ¿Te das cuenta que suena ilógico? Pero quiero decirte algo. Te voy a decir que eso es lo que hace el creyente que vuelve atrás. El creyente que está cautivo, nuevamente se puso las cadenas que el Señor le libertó. Juan 8:32. No quiten su dedo de Gálatas, pero quiero leer este versículo importante. Juan 8:32. Es un versículo trascendental. Desde el 31. Juan 8:31. Estamos estudiando sobre cómo vencer las obras de la carne, cómo vencer nuestra inclinación al mal. Dijo entonces Yeshua de Nazaret a los judíos que habían creído en él. Escucha lo que dijo: si vosotros permanecereis en mi palabra, serán verdaderamente mis, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Yeshua les respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es de él. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Entonces tenemos dos aspectos. Uno, el aspecto de la libertad, y el otro, el aspecto de la esclavitud. Tenemos a un libertador y tenemos a un elemento que nos hace estar en la esclavitud, que es el pecado. Muy bien, el pecado. Entonces, Gálatas 5 dice: permanezcan firmes en esa libertad con que el Hijo los ha libertado y no estén sujetos al yugo de esclavitud. Pero pastor, ¿cuáles son las obras de la carne a las que usted se refiere? Déjame mencionarte que todas las obras de la carne son pecado. ¿Sí? No hay de que, ay, es que es una debilidad, ay, es que es algo con lo que me tropiezo eventualmente, y bueno, pues es parte de mí, pero no estoy pecando. No, todas las obras de la carne son pecado. Y como leímos en Juan 8, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Está conmigo? Entonces, fíjese lo que dice Gálatas 5. Verso 16. ¿Ya lo tienen? Digo pues, andad en el Espíritu. Y si usted ve su Biblia, es una palabra con E mayúscula o con E minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que está hablando del Ruach HaKodesh. ¿Sí? ¿De quién es ese? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Estad pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. ¿Cuál es la indicación del Eterno para ti esta tarde y para mí? No le des de comer a tus deseos carnales. ¿Sí? Los deseos carnales son los deseos pecaminosos. Puedes hacerlos morir de hambre, o puedes alimentarlos y fortalecerlos y darles proteínas y ponerlos bien musculosos de tal manera que te tengan bien cautivo. ¿Se ha pasado a usted alguna vez? Identifica
algún deseo carnal en su vida, el cual usted ha alimentado, se ha fortalecido ese deseo pecaminoso y lo ha vencido? ¿Lo identifica o no? Usted debe de ser muy sincero. Y uno de los aspectos importantes para poder vencer las obras de la carne es identificar con cuáles deseos de la carne soy con los que batallo más. ¿Sí? Debes de identificar cuáles son los deseos pecaminosos en los que usted está más vulnerable. Porque déjame decirle que todos tenemos un pie de donde cojear. Todos tenemos un lugar en el cual somos vulnerables. No hay ni uno solo que pueda decir, no, yo no. Yo soy santo y puro como el negro. ¿Sí? No hay ni uno. ¿Sí? Dice ahí, verso 17, subráyenlo en su Biblia. Por eso me gusta que tengan su Biblia y la puedan rayar, subrayar, anotar. Usted debe de ser un apasionado de cargar su Biblia. Y los que no tenemos Biblia tenemos que comprarnos pronto. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra, y el espíritu es contra, y estos se oponen entre sí para no hacer lo que quieres. ¿Qué es contra? ¿Qué es contra? Algo opuesto, gracias. Algo opuesto. Algo que se opone, ¿no? ¿Han visto cuando unos dos equipos de fútbol americano están en la cancha y se ponen uno contra otro? ¿Qué es lo que pasa cuando suena el silbato o la indicación del quarterback? Chocan y gana la ofensiva más fuerte o la defensiva más fuerte. ¿Sí? Entonces, aquí es igual. Todos los días hay un juego de fútbol en su vida, si me permite la figura. En nuestra vida todos los días hay un choque entre el espíritu y la carne. Te levantas y dices, hoy Padre voy a leer la Biblia, hoy voy a ir aquí, Señor, gracias por tu bendición. Y apenas te levantas y ya tienes un pleito en la mañana en la cocina. Ya te enojaste con algo, que el desayuno se te hizo tarde, te empieza a poner como Hulk, todo neurótico, los chiquillos no están, el otro no sale, la mujer no sale, nadie sale y tú ya estás desesperado, etcétera, etcétera, y ya en menos de lo que cantó el gallo, tú ya estás Hulk a las 3, a las 7 de la mañana. A las 5 de la mañana ya estoy dormido, ya estoy Hulk, ¿no? Ya, tus buenos deseos al empezar la mañana empiezan ya mermados, ¿no? Llevas a las personas a la escuela, al trabajo, te vas y te das cuenta y te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer este pago y este y este. ¡Oh! O te cobran, ¿no? Así como que, hey, tienes que hacer esto. ¡Oh! O se te ponchó la llanta, ¿sabes? ¿Te ha pasado? Ya vas 2-0. Ya te peleaste en la mañana, ya se te ponchó la llanta, ya te cobraron. Y como que nada sale bien y tus deseos de ese día de buscar a Dios empiezan a mermarse. Te voy a decir algo. El espíritu es contra la carne y los dos se oponen entre sí. Dice el versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Aquí la ley no está refiriéndose a la Torá de Deuteronomio, Éxodo, Levítico, ¿sí? Está refiriéndose a otra ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí vamos a hacer una listita de las obras de la carne, ¿sí? Dice ahí, número 1. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Úchalas, ¿no? Pues son pecados muy graves, ¿no? Son pecados gravísimos y estos pecados yo no tengo nada que ver con ellos. Yo ni casado estoy, no puedo adulterar. Pues yo no fornico.
Yo no tengo inmundicia ni lascivia. Ok. Continuamos. Verso 20. Las obras de la carne también son idolatría. No, pues cuando yo no adoro a un ídolo. Hechicería, menos. Ni brujo soy. Pero ¿qué tal las enemistades? ¿Tiene alguna enemistad? Levante la mano quien tenga alguna enemistad. No, no sé. Pero yo creo que todos tenemos una enemistad en algún momento. Pero bueno, tú dices, no, yo soy muy santo, no tengo nada de eso, ni tengo enemistades, pero ¿qué tal un pleito? ¿Te has peleado últimamente? A lo mejor no a golpes, ¿no? Pero ¿qué tal en el teléfono? ¿Qué tal en el WhatsApp? Somos buenos por pelearnos en el WhatsApp. Y ponemos un montón de caritas. Y hasta mandamos audio así. ¿Alguien se ha peleado últimamente por WhatsApp? Bueno, qué bueno. Ustedes son muy santos. Ustedes son santísimos. Oren por mí, por favor. Se les ve la aureola a todos. Enemistades y pleitos. ¿Qué tal los celos? ¿Eres celosa? ¿Eres celoso? Soy el oso, pero no celoso. ¿Eres la osa, pero no celosa? ¿Eres iracundo? ¿Iracundo? Pues es como el que se enoja, pero excesivamente. El que de repente está así, le sale el exorcista que lleva adentro, ¿no? Y tu esposa o tu esposo te dicen, te reprendo, legión. ¿No? ¿Eres iracundo? ¿Qué tal homicida? ¿Eres un homicida? Tengo la sospecha que en la iglesia hay mucho homicida, ¿sabes? ¿Sabes que Yeshua dijo que un homicida es aquel que habla mal de otro, que insulta a otro? A lo mejor no lo dice, ¿sabes? Pero en el pensamiento, el que se metió en el cuello y tú por dentro. Nunca dijiste nada, pero por dentro, ¿qué tal? Y hay unos que quizás sí explotamos y soltamos todo, ¿no? Un homicida, el que habla mal, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un día estaba Yeshua con sus discípulos, estaban en el Getsemaní, estaban orando. ¿Está conmigo? Y entonces estaba ahí el Señor y les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, porque ¿qué crees? El espíritu está dispuesto, pero la carne es... Tenemos entonces que la carne tiene ciertas características, ¿sabes? A la carne le gusta lo que ofende a Dios. La carne es débil. ¿Me explico? La carne es vulnerable. La carne es traicionera. La carne es engañosa, seductora, maligna, malévola, malintencionada. ¿Alguien tiene un poco de carne aquí? Sí, todos. No me diga que no. Si Pedro tenía, ¿por qué usted no? Si el apóstol tenía, ¿por qué usted no? No, es que yo soy santo y puro, pastor. No es cierto. Todos tenemos cierta dosis en nuestra carne, en nuestra inclinación al mal. Es otro concepto también que se puede manejar en esto. Tu inclinación al mal, tus malos deseos. Siempre que hay pecado a la vista, tu carne le hace como cuando pasas al lado de los tacos de carne asada, ya sabes, tú no has desayunado, ¿cómo le haces? Ay, yo no paso nunca.
Como cuando se te antoja algo, le das, ay, qué rico, se me hizo agua en la boca, como un gazpacho así con harta jugo de naranja y así chile valentina y limoncito y chilito y manguito, pepinito, jicamita, ¿verdad? Como se das agua en la boca. Así sea tu carne cuando ve algo que le satisface, hermano. Y le hace tu carne, tu mente. Realmente nuestra lucha, nuestra carne está en nuestra mente, ¿sabes? Así que yo te pido que esta tarde podamos identificar bien esto. Tenemos que reconocer cuál es el fruto de la carne o la obra de la carne a la cual soy vulnerable. Es el deseo del pecador. Tenemos que entender que hay una batalla espiritual que es contra. El espíritu quiere algo, tu carne quiere otra. Hoy en la mañana estuvimos estudiando la Parashá Vayikra, la 24, y esta porción de la palabra nos habla de los sacrificios. Déjame decirte que para poder vencer las obras de la carne, usted tiene que también realizar un sacrificio. Bueno fuera que implicara ir a matar a un corderito, porque todos estuviéramos matando corderitos. Pero ¿qué crees? El Eterno te pide algo más sencillo y a la vez más difícil. No tienes que ir a matar un corderito, tienes que ir a matarte a ti mismo. Santa, Señor Todopoderoso, ¿tengo que matarme a mí mismo, pastor? ¿Me está hablando que yo sea un suicida? No, te estoy hablando de lo que dice Romanos 12, 1 y 2, que seas un sacrificio. Todo sacrificio implica una muerte. Yeshua lo dijo de esta manera: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niégase a sí mismo, y entonces quiero recordarnos a todos estas tres cosas que Yeshua de Nazaret nos está pidiendo. Porque la Biblia dice que Él quiere que seamos sus discípulos y no solamente simpatizantes de ocasión, en temporada electoral. ¿Sí? El creyente muchas veces va a la iglesia y sirve y está en el Señor por temporadas, como fue una temporada electoral. Hay temporadas en las que asiste y la que está, y otras en las que se va. Viene y vuelve. ¿Sabes regularmente cuándo es cuando el creyente está metido? Cuando tiene broncas. Cuando las broncas se le van, vuelve a irse. ¿Tiene problemas? Vuelve a regresar. Pero el discípulo permanece en todas las temporadas. ¿Estás conmigo? Y el Señor nos dice: tienes que aprender a tomar tu cruz, a negarte a ti mismo y a seguirme. Debes de saber que estas tres cosas implican muerte. La cruz, o cuando el Señor nos está refiriendo a esto, nos está diciendo que en esa cruz, como Él tomó su cruz, ¿qué hizo en la cruz? Se murió. ¿Qué te está pidiendo? Muérete. Pero muérete a esos deseos que hay. ¿Me explico? Tenemos que morir. ¿Cuántos saben que lo has intentado y es muy difícil? ¿Has intentado no enojarte un día? ¿Has intentado ser bondadoso y amable y sonreír todo el día alguna vez? Hoy voy a ser feliz. Tú puedes ser feliz. Y te sales del espejo. Y a las 10 de la mañana ya estás todo así despeinado y con los pelos parados. ¿Te ha pasado alguna vez? Se oponen. Entonces uno tiene que aprender y reconocer esas áreas en nuestras vidas a las cuales somos vulnerables. Quizá unas no, quizá uno es muy iracundo, pero el otro es muy celoso. Cuando hablo de celos, no necesariamente tiene que ser celos con la esposa o el esposo, con el hijo, ¿sabes? ¿Sabes que hay celos profesionales? Que quizá la otra persona tenga tu misma profesión, tu mismo oficio, o es parte de tu trabajo y está prosperando más que tú y más fácil. ¿Qué haces tú? Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Qué grande eres, te bendigo, qué bien te felicito. Eso quisiéramos, ¿verdad? Pero en nuestro interior, nuestra carnalidad dice:
¿Y por qué yo no? Yo fui al Shabbat. Envidia y celos. Están ligados, son parientes hermanos. Y te da envidia que el otro prospere, y te da celos que el otro tenga lo que tú no tienes, o que haga lo que tú puedes y tú no lo estás haciendo, ¿me explico? Y quizá otro se pone a servir a Dios y dices, ¿por qué él y yo no? Etcétera. Unos son vulnerables, otros no tanto, hermanos. Pero realmente hay muchas áreas en las que tú estás muy vulnerable. Entonces, déjame decirte que para acercarte al Eterno necesitamos un sacrificio, como vimos hoy en Levítico. Y a nosotros nos acercó el sacrificio supremo del Hijo de Dios en el madero. Entonces, dice Marcos 7:18. Vamos todos ahí. Vamos a ver estas palabras del Maestro. Marcos 7. Marcos 7:18. ¿Ya lo tenéis? Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Y ahí no quiere decir que pueda comer puerco y camarones. No está hablando de eso, para que no me diga, ahorita le explico al rato si quieren. Verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Se parece a la lista de Pablo, ¿verdad? Pero aquí ya le metió malos pensamientos y le mete otros. Verso 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, los mal hablados, la soberbia, la insensatez, que es necedad o terquedad. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Estás logrando identificar cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Las logras identificar ya? Gracias, nadie responde. Muy bien, muy amables. ¿Logramos identificarlas? Sí. Un manantial, no es un manantial, es como, ¿cómo se le llama cuando hay un mineral en un lugar y es abundante y hay que extraerlo? Una mina, pero se le dice de otra manera. Beta. Hay una beta de maldad en nuestra vida, ¿sabes? Si tú le escarbas dentro, te vas a dar cuenta que en tu corazón hay un ser muy malvado. Hay un ser muy corrupto. Hay un ser muy perverso. Ay, no, pastor, yo soy santo y puro. No, hermanos. Y te pongo un ejemplo muy claro. El rey David, el rey que es por excelencia el ejemplo de alguien que agradó al Eterno y alguien que tenía el corazón del Eterno. Él llevaba una vida hermosa y gloriosa de triunfo en el Señor, lo llevó hasta el reino. Llevó una vida muy difícil, pero en su momento de victoria, cuando todas las cosas estaban viento en popa, se introdujo y dejó salir lo que realmente había en su corazón guardado. Y empezó a alimentar eso que se empezó a poner contra la voluntad del Eterno. Y entonces esos pensamientos, yo no puedo creer que solamente en una tarde el rey David de repente dijo: ¡oh, Betsabé! ¡Ah, qué guapa, tráigamela! En un solo día. ¿Usted cree que en un solo día ha podido hacer eso? Era el rey, ¿me explicó? Para saber a qué hora se bañaba, estuvo ahí de fiscón, al otro día volvió, quizá el primer día dijo: ¡oh! El otro día regresó y le hizo así.
Al otro día le hizo así. Y el otro día dijo, bueno, pues poquito. Y al otro, binoculares, por favor. ¿Verdad? Y en una de todas las empezó a alimentar su lujuria, ¿verdad? Y empezó a decir, yo soy el rey. Yo puedo tener lo que yo quiera. ¿Qué hay ahí? Soberbia, orgullo. Y entonces el dulce cantor, el que inventó el Salmo 23 y el otro salmos hermosos del Señor, empezó a perversear en su corazón. Si hay ese verbo, yo perverseo, tú perverseas, todo. No, eso no existe. Ese verbo no existe. Pero empezó a generar maldad en su corazón. Ay, Karina, ¿por qué no me regañas? Entonces aquí es importante entender algo. El Eterno empezó a ver y a permitir que el rey David, porque el Eterno pudo haberle dado un dolor de panza a David y ya no salía del balcón, pero lo permitió, ¿sabes? ¿Por qué? Para probar lo que había en su corazón. Porque el Dios justo prueba el corazón del hombre. Y déjame decirte que empezó a alimentar su deseo carnal. Por mucho tiempo lo mantuvo en el espíritu, pero se empezó a descuidar. Cuando te confías, amado, cuando piensas que todo está bien y ya, aleluya, gloria a Dios, empiezas a confiarte y empiezas a permitirte ciertas cosas que anteriormente quizá no lo pudieras permitir. Y en ese momento de permisividad en su vida, dijo, traigan a Betsabé. Pero no paró ahí la cosa. Trajo a Betsabé, estuvo con ella, y el producto de su carnalidad y de alimentar su pecado terminó en un embarazo incorrecto, ilegal, que iba a traer un mayor mal a su vida, iba a cambiar la historia de su vida y de su familia. Jamás imaginó que ese primer día donde se permitió ver a la mujer bañándose y regresar continuamente a ese lugar, iba a acabar con su familia, iba a acabar con esas cosas que amaba, con la tranquilidad de su reino. Y en ese momento, en su humanidad, porque cuando andas en los deseos de la carne, sabes, cuando andas en la carnalidad, empiezas a darles soluciones a los problemas de tu pecado humanamente. Y su humanidad dijo, pues me mato al esposo, o más bien vengo a traer al esposo y que esté con ella, y como no hay pruebas de ADN, ¿quién se va a dar cuenta? Ya se parece a mí, pues digo que es milagro, ¿no? Si te fijas todo lo que planeó David, y mandó a traer a Urías. Y vente, te invito a cenar. Me dijeron que eres muy buen soldado, ven a tu casa, te doy un regalito. Y el Urías, ¿qué crees que hizo? Se quedó a dormir afuera del palacio. Y David, ¿qué estás loco? ¿Qué estás haciendo? No puedo irme a dormir a mi camita con mi esposa, estar con ella, cuando mi ejército o el ejército de su majestad está peleando. Yo no puedo permitirme eso. ¿Qué clase de hombre justo, no? ¿Qué clase de rectitud? Y David dijo, no, este cuate está, pero lo voy a corromper. Vino, por favor. Y le trajeron, lo embriagó. ¿Te das cuenta toda la maldad que alimentó? Empezó a alimentar su carne y la carne se fue embotando y creciendo y fortaleciendo de tal manera que dijo, ahora voy a mandar emborracharlo, y así se va a ir borracho y va a estar con su esposa. Y a un borracho se quedó dormido afuera. No, este cuate no la voy a hacer. Mejor quedaré, y toda la noche estuvo pensando, ¿sabes? ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mandó a la guerra y le puso a Joab, ponlo más duro de la batalla, que lo maten, donde mueren los valientes. Y entonces fue y lo hizo, y en ese momento el pobre de Urías fue asesinado. Y la Biblia dice en Samuel que esto que había hecho Samuel
había desagradado los ojos de Dios. Es una historia cruel, ¿verdad? En ese momento, más adelante, dice la Biblia que mandó al profeta y le dijo, le cuenta una historia de una ovejita, ¿recuerdan todo esto? Y le hace ver, hey, tú eres ese rey malvado y perverso, etc. Y entonces dice que él se arrepiente y Dios lo perdona, porque hubo un verdadero arrepentimiento. El ejemplo que les quiero dar es de cómo alimentó su deseo carnal. Y alimentar el deseo carnal le trajo consecuencias. Es como, ¿cómo alimentas el resentimiento? ¿Cómo lo alimentas? Darle vueltas y darle vueltas a lo que te hicieron, a lo que no te dieron, Resentido, volver a sentir. Y entonces le estás dando vueltas ahí a ese problema. Es que me sacó la lengua. Y cuando ves una lengua en la tele, ¡ay, me sacó la lengua! Y cuando ves acá la lengua, ¡ay! Y estás ahí, ¿verdad? Y el resentimiento empieza a producir enojo, odio, ¿verdad? ¿Sabes que una persona que odia es más propensa a cometer un asesinato? Entonces alimentas tu carne. Ahora, yo quiero que pienses por lo menos de toda la lista que te he dado en 3, menciónenme no personales, pero ¿cuáles crees que sean de las manifestaciones carnales con las que más lucha el creyente? ¿Hechicerías? Ira es una, yo creo, ¿no? Habemos, o hay muchos con problemas de ira, ¿no? Creo que hasta terapeutas o procuradores de ira. ¿Qué otro? Contiendas, orgullo, envidia. ¿Y qué creen? Lujuria, ¿no? Inmoralidades, etcétera. Como ven, en todos lados hay esto. Entonces hay una veta de maldad en ti. Dios permitió todo eso para que viera David que en su corazón no había todo perfección. Que en su corazón había un corazón que podía cometer un adulterio y que podía cometer un asesinato. El Señor tenía que sacarlo para quitarlo. ¿Tuvo sus consecuencias? Sí. ¿Cuál es la clave de David? Que se arrodilló y pidió perdón y se arrepintió. Cuando Saúl hizo lo mismo y consultó a las adivinas, lo negó y no quiso arrepentirse. Le fue quitado el reino y se lo dieron a David. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ok, ya identificamos esas obras carnales, ya identificamos que va contra el espíritu. Debes de saber que esta lucha es violenta, ¿sabes? Romanos 8:7. ¿Qué dice Romanos 8:7? Este es un capítulo donde puedes identificar esto, Dice, vamos a leer desde el 5. Romanos 8:5, ¿ya lo tienen? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pero ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios aquí? Bueno, pues entonces si quieres agradar a Dios, debemos de hacer morir las obras de la carne. Y tengo la sospecha que hay unos mega titanes en nuestro interior que nos están dando una goliza, una rastriza. Disculpe usted la palabra. ¿Sabes que los titanes de la carne han estado ganando en las congregaciones y sacando a los hermanos de las iglesias? Y ya no están en las iglesias, ya no se congregan.
han ganado los titanes de la carne. No solo no se congregan, sino ahora abiertamente lo que habían, las cadenas que se habían librado, ¿qué crees? Se las volvieron a poner. Y ahora viven encadenados en su mundo de carnalidad, justificando que están ahí solo por una temporada. Y debemos de tener cuidado, porque el que se aleja dice: al rato regreso, quizá al rato ya no llegue. Quizá esa sea su última temporada afuera. Que el Eterno permita que regresen al pueblo, ¿verdad? No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu del Señor, no es de Él. Pero si Yeshua está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ese versículo me encanta. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Yeshua vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Amén. ¿Cómo sé que estoy en la carne? Antes de darte unos consejos bíblicos para hacerlos morir, ¿cómo sé que estoy en la carne y más espiritual? Hay una clara evidencia de que los titanes carnales están venciendo. ¿Sabes cuál es? La rebeldía. ¿Cuál es la característica de un niño rebelde cuando le dices, pásame eso por favor? ¿Yo por qué? Justamente eso es lo que quería escuchar. ¿No? ¿Cuál sería la característica de una oveja rebelde en el rebaño del pastor en el monte, no aquí? Cuando el pastor le dice, no quiero que le haga como borrego, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen esas ovejas rebeldes? Les dicen derecha, y ¿qué hace la rebelde? Izquierda. Ahorita llego ahí. Es contreras, ¿no? El pastor dice, vamos a estos pastos. El rebelde dice, yo quiero allá, yo quiero. Dar más buenos aquellos. ¿Sí se da cuenta? Una evidencia de que la carne está a todo lo que da, que somos rebeldes. A todo y a todos. El policía, vamos en la Madero, yo paso muy diario por la Madero, y hay policías ahí frente al Café Catedral, donde aunque están verdes, y hay personas que crees, que dicen, párate. Y me ha tocado, y mi espíritu rebelde, ¿verdad? Mi carnalidad, me para y está en verde, y yo así, está en verde. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me paras? ¿Verdad? La actitud, ¿verdad? Un pueblo rebelde. El gobierno dice verde y el otro quiere amarillo. Y tú ya sabes quién. ¿Qué pasó? ¿Me explico? El pueblo dice una cosa y el gobierno dice una cosa y el pueblo dice otra. Es una característica evidente de la carnalidad, la rebeldía. El querer hacer lo que uno quiere. El Señor dice, santificarás el día de reposo, guardarás esto, el otro, aquello, amarás a tu prójimo, el otro, y nosotros nos acomodamos a lo que queremos. Así es en la iglesia, así es en la casa. Si nuestra casa está colmada de rebeldía, de enojos, de pleitos, ¿sabes qué? Allí es una casa donde no estamos orando lo suficiente, donde le estamos dando más preferencia a la televisión y al celular que a las cosas de Dios. Que no ponemos alabanzas, ponemos el radio todo el día y la música a todo el día lo que da del mundo, pero pocas alabanzas. Pero la casa está
punchis, pero todos enojados. ¿Sí? ¿Me explico? Y es una casa donde falta oración, donde falta Biblia. Es una casa donde, pudiendo guardar una cena de Shabbat, preferimos otras cosas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay rebeldía, nos falta oración, no vamos a llegar ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Estamos en la carne cuando somos rebeldes, insubordinados. ¿Sabes? Otra característica de alguien que anda en la carne, no solamente anda en rebeldía, sino que es hostil, ¿sabes? ¿Sabes qué es hostil? ¿Perdón? Agresivo. ¿Sí? ¿Cómo se hace, hermano? Bien, ¿por qué? ¿Me hablaste para preguntarme cómo estoy? Hello, hermano, tranquilo. Ah, sí, está bien. Son agresivos, ¿me explico? Les piden algo a los hermanos y el otro, hermano, está bien, Dios te bendiga. Y se les nota así el enojo, ¿verdad? ¿Conoces a alguien así? Voltea de lado y dile, tú no. ¿Me pasas la sal, mi amor, que no alcanzas? Es típico de mí. Pues sí. ¿Por qué? Porque los que servimos a Dios, pues también batallamos con las obras de la carne. ¿Sabes qué es lo que me impresiona de Yeshua, mi maestro? Que él, siendo un hombre, también, que también fue tentado en todas estas cosas, él venció. Él supo vencer. Jamás se dejó dominar. ¿Qué crees? Rebeldía y hostilidad, ¿los conoces? ¿Se te hacen conocidos? Una evidencia de un hermano que está en la carne es que es hostil, es enojón, es berrinchudo. ¿Conoces a alguien así? Aquí no hay, claro. Un día fui a predicar allá en el Polo Norte y había una iglesia con un iglú y ahí había muchos de esos hermanos berrinchudos, así de, ¿por qué yo, pastor? ¿Por qué yo, pastor? Oye, hermano, por favor, ayúdame. Pues es una evidencia de que la carne está muy encima y no es nada de qué avergonzarse. Al contrario, ayúdame a orar, ya no quiero ser así. Dios, ayúdame, porque todos en un momento en nuestro día caemos en eso, ¿sabes? No hay nadie exento aquí. Todos tenemos en un momento de nuestra vida rebeldía y hostilidad. Son características, evidencias de una carnalidad evidente, de una lucha en la que la carne va ganando 5 o 10-0. ¿Cómo sé que no estoy en la carne? Porque el fruto es amor, gozo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, aleluya. No hay dinero, no importa, comamos frijoles. No pasa nada. Va a venir de la renta. Voy a orar por él para que venga otra semana. ¿Sí me explico? O sea, todo en paz, gozo, paciencia. Hermano, llevas 3 horas en la fila. No importa, Dios prueba mi carácter y eso me gozo y me alegro. Se te ponchó la llanta. Voy a aprender de mecánico, no pasa nada. ¿Cuántos son así? Tienes que tomar la combi y la combi va llena y tú tienes que llegar. Métete y tú no importa, Señor, qué agradable, podría estar caminando en otro lugar. Todo así frachurrado. ¿Sí? Y el hermano todo sudado, bueno, de la combi. Aleluya, ahorita me baño. Voy a aprovechar para bañarme otra vez. ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Cómo nos falta tanto crecer en el carácter del Señor? Ay, Dios. Ya a veces antes de dormirme me saco de onda, porque en lugar de dormirme, Shema Israel, gracias, Señor Todopoderoso, te duermes así de, todo enojado, todo triste, todo acongojado, todo lleno de, ¿por qué? Pero bueno, ¿cómo podemos entonces hacer morir las obras de la carne? Debes de hacer morir, debes de quitar lo que alimenta
esas obras de la carne. Esto es muy interesante. Debemos cortar el suministro de aire con la que respiran las obras pecaminosas. Debemos estrangular la carne, quitarles la vida, detener el flujo de sangre que les sostiene. ¿Sabes cómo se quita una verruga? Con point. No. Regularmente le amarran un cabellito, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque ya no llega la sangre. Ay, no, hermano. Sí, no, yo mejor a la antigüita. Se secan y se mueren, ¿verdad? Quítale el flujo de sangre a esas verrugas carnales. Oh, qué predicación, nada tan profunda, ¿eh? Las obras pecaminosas deben de morir antes de llevarse a cabo, ¿sabes? Cortando de raíz la desconfianza, la rebeldía, la hostilidad, la insubordinación al Eterno. Si tú piensas que tiene que ser un proceso, que yo voy a hacer morir el enojo paulatinamente, me voy a enojar menos, si hoy me enojo 10 veces, mañana me voy a enojar 9, ¿sabes? Es mejor cortarlas de tajo. No se puede dejar las cosas hacia medias. Quítales lo que las hace vivir. Si yo sé que tengo problemas con esta situación, pues ya no vea la tele, ya no vea el internet, ya no vaya para allá donde lo hacen enojar, ya trabaja en su interior, evite esas cosas que alimentan las obras carnales. ¿Cómo haces morir las obras de la carne? No las alimentes. No las alimentes. Si eres una persona violenta, ya no veas películas de violencia. Hoy todo el mundo quiere ser narco allá afuera. Se la pasan viendo series de narcos, ¿verdad? Y como andan en su bocho, están todos frustrados porque no traen el carrazo del narco, ¿no? No hablo de tu bocho, mi Luis, ¿eh? Es que esto se me ocurrió. Y sabes que fue porque la... Mejor voy a decir, hablan en su verna. No, nada que ver. Es que ahorita pienso. Ay, creo que esto se está descontrolando. Está manifestándose el pastor carnal, se me perdona. Nada, no, es broma. Luego van a decir que estoy predicando, ¿verdad? Pero no, hermano. Es que me he topado con mucho chavo así allá afuera. Mucha gente que... Pues, córtale esos pensamientos. Si eres muy acá, carnal, ya no veas esas escenas, ya no veas esas películas. Córtale a las cosas, ¿me explico? Hacemos morir las obras de la carne pensando en las cosas del Espíritu. De hecho, Filipenses dice, en esto pensad. ¿Qué cosas? Todo lo bueno. Vamos ahí, ¿me lo buscan? ¿Cuál es? Filipenses 4:8. Es muy importante, muy interesante eso que te estoy diciendo. No tengo Filipenses, hermano. Filipenses 4:8, ya lo encontré. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿En qué hay que pensar? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensar es como continuamente, ¿verdad? Todo el tiempo en lo que es bueno. Si de repente viene un mal pensamiento, empieza a pensar en otra cosa buena. ¿Sí? Si viene algo, un pensamiento, un pensamiento de enojo, empieza a pensar en las cosas buenas. No sé, tenemos que trabajar en ¿dónde, hermanos? Nuestra mente. Por eso dice, renuévate en el espíritu de tu mente, en la actitud de tu mente.
Saca el software enviciado, envirulentado y pon el software de Dios en tu mente. ¿Sí? En Colosenses capítulo 3, váyanse un poquito para atrás, por favor. Perdón, para adelante. ¿Cómo que para adelante? Por eso digo que para adelante. Colosenses 3. Fíjense lo que dice, hermano. Si pues habéis resucitado con Yeshua, buscad las cosas de arriba donde está Yeshua sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Yeshua en Dios. Cuando Yeshua vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, dice ahí, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, y despójense del viejo hombre con sus hechos. Revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Yeshua es el todo. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, de la manera con que Yeshua os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. ¿Cómo hacer morir las obras de la carne? Piensa en las cosas buenas, alimenta las cosas buenas, pon los ojos en las cosas de arriba, busca las cosas de arriba, no las terrenales. Pon tus ojos en el cielo, no en las cosas de la tierra. Pon tus ojos en el Señor, no en los hombres. De eso se trata el sacrificio, de morir a nosotros y vivir para Dios. ¿Es complicado? Sí es. Les voy a dar 3 consejos para terminar, para hacer morir las obras de la carne. Número 1, lo primero que el Señor me está diciendo, me está hablando: Rafa, tienes que orar más. Levanten la mano, ¿cuántos oran 1 hora al día? 40 minutos, media hora, 15 minutos. 20 minutos. 2. No, pastor, yo sí oro, pues cuando la comida, cuéntame. ¿Se dan cuenta de cuánta oración nos hace falta? Desdoblar tu rodilla ahí a la orilla de tu cama, cerrar la puerta, apagar el celular y decir: este tiempo es para ti, Señor, ayúdame. Déjame platicar contigo. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oramos por nosotros, por Él, por nuestra familia? Nos hace falta comunión con Dios. Tenemos mucha palabra, ¿sabes? Pero necesitamos oración. Entonces el consejo número 1 para hacer morir las obras de la carne es más oración, más plegaria. Para todo es plegaria. Agarre el libro de los Salmos si no sabe cómo orar y póngase a recitarlos en voz alta, y ya cuando ore el Salmo empiece a platicar con el Señor de lo que leyó. Y si no le sale aún nada, lea otro Salmo y hasta que le salga algo. ¿Sí? ¿Qué tal si dice: voy a leer 5 salmos en ese tiempo de oración y voy a orar un poco? Ya te vas a meter media hora por lo menos en eso, Pero ya tu alimento, espíritu se alimentó, ¿sabes? Amados, más oración,
más oración, más oración. Estamos muy afanados, muy afanados. Tenemos que poner las prioridades correctas. Consejo número 2. Consejo número 2. Esto es algo quizá puedas decir, pues no se oye muy espiritual, ¿verdad? Pero sí tenemos que empezar a hacer cosas que nos ayuden a elevar nuestro espíritu. Trata de desconectarte. Desconéctate un poco de tu vida digital. ¿Sí me explico? Yo creo que whatsappeo más que oro, ¿verdad? Es que es mi trabajo, es mis familiares, sí. Pero ¿qué tal que nos desconectemos un poco y podemos emplear esos momentos de desconectarnos en platicar con Dios o en hablar de Dios a nuestros hijos y a nuestra familia? ¿Sí? Orar por alguien. ¿Sí? Desconéctate un poco. Sé que no es muy difícil porque muchos de nuestros trabajos dependen de eso, o a nosotros, pero creo que sí podemos desconectarnos un poco y aprovechar el tiempo, ¿sí? Y consejo número 3. Consejo número 3. Obviamente esto aunado a todo lo que ya dije, ¿no? Pensar en las cosas buenas, etcétera, etcétera. Y esto es algo que quiero que hagamos todos. Ayer que estaba en el Shabbat, el Eterno me habló y me dijo, quiero que hagas, ¿cómo se llama? Fichas de trabajo diarias, donde vas a escribir lo que yo te hable. Es sencillo. Agarras tu Biblia en una ficha de trabajo, en un proverbio, en un salmo, en un evangelio, y escribes lo que te habló el Señor. Y en el Shabbat las vas a reflexionar todas las que escribiste durante toda la semana. ¿Sí me expliqué? No es una predicación la que vas a escribir, no es lo que escuchaste en el audio, en un video de YouTube, no. Es tu Biblia y tu ficha de trabajo. Nada más. No es preguntarle a alguien qué piensa no es en conjunto con los demás, no. Es tu Biblia y tu ficha de trabajo. Digo, puede ser una ficha de trabajo, puede ser una hoja, puede ser una libreta, ¿sabes? Pero tienes que escribir lo que el Eterno te habla. Y al final de la semana vas a repasarlas en Shabbat. Y te vas a dar cuenta lo maravilloso y sorprendente que es el Eterno, que mucho de lo que escribiste va a estar en la parashá ilustrada. Porque Dios es uno, y su espíritu es uno, y su palabra es uno. Son aplicaciones muy prácticas. Ay, pastor, yo no puedo escribir, yo nomás leo. Haga un esfuerzo. No es lo mismo leer que escribir. Cuando uno escribe se le queda más, ¿sabes? Y estamos muy flojos en lo de leer y escribir la Biblia, ¿sabes? Nos hemos vuelto un YouTube adictos en las cosas. Quizá unos no, quizá otros sí. Pero te voy a invitar a hacer esto. Y que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Hermanos, esto es un proceso, no es de un día a otro. Y hay que pedirle ayuda al Eterno. ¿Sí? Dios, ayúdame a hacer morir lo terrenal en mí. Yo sé que tú me dices que yo lo haga. Ayúdame a hacer morir lo terrenal en mí. Ya no quiero ser tan así. Ya no quiero fallar en esto. Ya no quiero... ¿Qué les dije que eran las obras de la carne? ¿Qué es? Enemistad con Dios. ¿Qué más? Están catalogadas como ¿qué? ¿Qué son las obras de la carne? Ah, gracias. Pecados. Y el pecado, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare,
serán verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen tengo mucho trabajo que hacer? ¿Logras identificar 1, 2, 3, 4, 5 áreas carnales en las que necesitas trabajar? ¿Sí? ¿Cómo? Ahora dices a todos. Las voy a buscar. Ahora por favor, Señor. Pero todos podemos hacer algo, ¿sale? A lo mejor de aquí a diciembre hacemos otra vez alguna pregunta y ya hemos mejorado un poco. Te voy a decir algo y te va a pasar. Vas a intentarlo y a lo mejor vas a caer. Vuelve a intentarlo. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Porque sabes que el que persevera triunfa. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos.